Como ustedes saben, se dio una leve baja en el caso del precio de la gasolina, el combustible que es sumamente vital para el servicio de transporte selectivo. Por ejemplo, todo esto es una cadena. Si el combustible baja, el usuario espera que también pueda bajar el costo de las carreras. Recordemos que en nuestro país está una medida de congelamiento en los precios de los hidrocarburos, en los precios del gas-butano, por ejemplo, de los combustibles, pero ahora parece que ya no tiene efecto esa medida, según lo que vimos en esta semana de enero, que ha bajado el precio de la gasolina. ¿Cómo están tomando esto los señores que brindan el servicio de taxi en la capital? Realmente es algo muy positivo que luego de tener esta medida, pues la tendencia ahora sea a la baja y no al alza, al menos por esta semana. ¿Qué piensan ellos? Y si esto se va a poder traducir en que el usuario del transporte selectivo va a pagar menos por cada carrera. Saila Aguilar está con nosotros en vivo para darnos mayores detalles de un sondeo de opinión que ella realizó. Adelante, Saila, buenos días, te escuchamos. Así es, chicos, me encuentro desde las calles de Managua consultándole a los taxistas qué opinan respecto a la leve baja en el combustible después de 3 meses de congelamiento. Escuchemos lo que ellos respondieron. En los últimos meses el precio del combustible se ha visto severamente modificado, pues lo que antes se costeaba a 30 córdobas aproximadamente, ahora se cotiza 10 córdobas más caro. En los últimos días, hubo una leve baja en los precios del combustible, 0.29 centavos. Sin embargo, para los taxistas que subsisten de estos recursos, ¿es realmente funcional? ¿Qué opina usted sobre la pequeña reducción que hubo en la gasolina en los últimos días? Bueno, una burla para nosotros los obreros del volante. Burla, exactamente una burla. Porque ayer fui a comprar una libre queso y me pidieron unos 26 curvos. ¿Cuánto me están quitando ahí de la supuesta rebaja que me están haciendo? Ahorita vengo a buscar una llanta aquí en Finico Taxi. Me cuestan 2.000 pesos una llanta. La compraba en 1.600. ¿Qué me están dando? Me están quitando más bien. No sirve eso. ¿Qué te puedo opinar, amor? Para mí una burla. Bajarle centavos no se le puede llamar baja, si estamos en una situación de precaria. Bueno. Aunque nosotros luchemos en rebuscar algo, no podemos porque la gasolina está hasta aquí. Bueno. O sea, esto es un fraude, esto de la gasolina, está subiendo todo el tiempo y nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias. Me afecta porque ya antes echaba con 312 litros, ahora he hecho 7 litros con 300 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi trabajo se redujo a la mitad. Los usuarios no pagan más de lo que pueden porque le pasa lo mismo. Yo quisiera echar ahora lo mismo de combustible, pero no tengo reales para echar, así le pasa al usuario, no hay reales. ¿Qué opina usted respecto a la leve baja que hubo en el combustible en los últimos días? Pues a nosotros legalmente nos afecta porque lo que bajan son 20 centavos y el próximo domingo le suben 1 peso. ¿Qué beneficencia tenemos nosotros? Ni una. Ahora, el cliente no quiere pagar lo que es el viaje, entonces nos perjudica bastante. ¿De qué manera esto le ha afectado en sus hogares? En el colegio del niño, tengo un niño de 4 años, que lo estoy poniendo ahora, de nuevo, también tengo uno de 12 que va para 2º año. Por si fuera poco, esta variación descontrolada en el petróleo irregula otros precios de la canasta básica como el gas butano. Otro problema que tenemos porque sube y no tenemos legalmente, a veces no tenemos, si comíamos tal vez carne, ahora no vamos a poder porque tenemos que comer arroz y frijoles. Además, el queso subió también. No estamos también, está caro. Efectivamente, todos los nicaragüenses se han visto perjudicados tras este recurso tan necesario e influyente en otros ámbitos económicos. Se estima que en Nicaragua existen 25.000 unidades de taxis. Por ende, a ellos que se mantienen de su volante y el combustible, estas variantes tan drásticas alrededor de este recurso les ha perjudicado severamente. Por supuesto, es una cadena que también afecta a los pasajeros, pero es en debates y soluciones donde profundizamos este tema. Gracias, chicos.
Gracias a vos, Aile Aguilar, por ese reporte que nos ha brindado sobre qué piensan los taxistas luego de esta baja en el precio de la gasolina, luego de la medida de congelamiento. Muchos se preguntan qué va a pasar ahora, la tendencia va a ser a la baja o en esto tiene que ver el precio internacional del crudo, del petróleo. ¿Cómo va a funcionar esto en nuestro país luego de que quedaría sin efecto prácticamente y la medida de congelamiento que estaba vigente hasta donde sabíamos esta semana recién pasada? Así fueron aproximadamente 50 centavos Córdoba lo que bajó la gasolina super y la gasolina regular luego de que el gobierno lo mantuviera congelado a mediados de octubre del año 2021. Pero para hablar sobre este tema, Jocelyn, ya nos acompaña en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana Vidal Almendares y también Reinaldo Bermúdez. Muchas gracias a ambos de Fenico Taxi. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bienvenidos. Ya no está vigente la medida. Yo le compartí antes de entrar al aire que, contrario a que los precios internacionales del petróleo van a una tendencia alcista en nuestro país, bueno que haya bajado, aunque sea centavos, pero es bueno. Entonces, ¿cómo funciona esto realmente? ¿Cómo ustedes toman esta baja en el precio de la gasolina, aunque hayan sido de centavos? Bueno, mira, creo que es importante aclarar que el tema del combustible en Nicaragua no es muy claro para la opinión pública. Eso efectivamente lo que genera es mucha especulación, porque sí, cada quien hacemos nuestro propio análisis en base a la información muy limitada que se da. Efectivamente hay una serie de factores que afectan los precios internacionales, ¿verdad? Cuando el gobierno tomó la decisión, que me parece muy oportuna en ese momento, porque venía una escalada alcista en los precios internacionales de congelar el precio, no se pudo saber a ciencia cierta bajo qué parámetro internacional en ese momento fue congelado el precio. Es decir, estaba a 60, estaba a 70, estaba a 80. ¿Y por qué digo estaba? Porque Nicaragua, como no es productor de petróleo, lo que tenemos nosotros en Puerto Sandino es una cantidad de tanques que almacenan unas reservas de petróleo, ¿verdad? Le vienen los tanques, los buques tanques, descargan en los tanques, ahí está el combustible, ya sea refinado o sea el petróleo que se traslada a la refinería para ser procesado, y eso son compras que se hacen a futuro. Entonces el petróleo, la gasolina que viene a Nicaragua hoy, eso probablemente fue pactado hace un mes, 2 meses, 3 meses, que es lo que no se sabe a ciencia cierta en Nicaragua, porque eso va a depender del volumen de almacenamiento que tenga en Nicaragua. O sea que aunque esté caro, puede que las reservas hayan permitido que existiera esta baja en este momento. Exacto, porque las alzas se están dando ahorita, hoy, ¿verdad? A partir de hoy vos estás teniendo una alza, pero entonces ese petróleo que está actualmente almacenado, que es el que se está vendiendo ahorita, entonces fue comprado anteriormente a otro precio, que probablemente haya tenido baja y por eso se está dando. Entonces, como no se supo, es difícil opinar si en ese momento estaba en 70, 80 el arreglo que hizo, porque el gobierno debe haber hecho algún arreglo con las petroleras, pues, ¿verdad? Porque no se supo si el gobierno iba a destinar algún fondo para mantener el precio congelado a las petroleras, porque las petroleras tienen que pagar el precio internacional y tienen que procesarlo y distribuirlo, etcétera. Entonces, no se sabe pues si fue un arreglo con el gobierno acerca de que le iba a trasladar algunos fondos o sencillamente las petroleras lo iban a absorber y después de determinado tiempo, porque hubieron bajas importantes hace un tiempo para atrás y no hubo bajas acá y se mantuvo congelado. A lo mejor lo que se estaba haciendo era reponiendo, ¿verdad?, el fondo que se utilizó en su momento para mantenerlo congelado. Especulación también, ¿verdad? Porque ese es el problema, como no tenés información, no nos queda más que analizar y tener posibilidades de lo que haya acontecido. ¿Qué tan positiva es esta baja? Evidentemente para toda economía la baja en los combustibles es importantísimo, para toda la economía, no solo para el sector de los taxis, sino que para toda la economía. Recordad que todo aquí se mueve, ¿verdad?, en transporte, los pasajeros, la carga, la mercadería, todo se mueve a través del petróleo y evidentemente debe de tener un impacto, al menos de que no se siga incrementando los precios de los productos, porque hay otros factores también que tenés acá que todavía no se han resuelto, que tienen que ver con temas internacionales. Yo la vez pasada le comentaba a ustedes, por ejemplo, que los contenedores, un contenedor de 40 pies, antes de toda esta situación aproximadamente se cotizaba entre $3,000 a 3,700 máximos, dependiendo en las épocas de alta demanda, pero ahorita está arriba de $22,000 un contenedor. Entonces, todo producto que venga metido en ese contenedor, electrodoméstico, alimentos, ropa, lo que venga ahí va a tener un impacto importante. Vos escuchaste que decía el taxista, las llantas valen, efectivamente, ¿verdad? Las llantas han tenido incrementos por la fábrica, pero el impacto mayor está básicamente en el flete, pues en el valor de esos contenedores.
Entonces, todo esto afecta y por supuesto, ¿verdad? Creo yo que esas 12 semanas que se mantuvo congelado, porque fueron 12 semanas que se mantuvo congelado. 2 meses y medio aproximadamente. Sí, casi tres meses, ¿verdad? Porque fueron 12 semanas las que se mantuvo congelado el precio. Evidentemente fue una medida oportuna en ese sentido. Ahora, lo que no sabemos es cómo se va a comportar, si se sigue dando ahora nuevamente incremento o si van a haber bajas internacionales. Ese aspecto quería abordar con don Reinaldo. ¿Cómo interpreta el sector selectivo estas variaciones de precio que existieron este fin de semana, donde bajó la gasolina super, la regular, mientras el diésel aumentó de precio? ¿Se revierte la medida de congelamiento que existió a partir de octubre del año pasado? ¿O hay que esperar todavía el comportamiento del precio del barril del petróleo a nivel internacional, que es su referencia el WTI? Bueno, el WTI Texas, que es con el cual el parámetro para el área nuestra en cuanto a la venta, hasta el día de ayer estaba en 85.68 el barril de crudo. El Brent andaba por 87.38. El día de hoy no sabemos, esto es variable, pero sí considero que la problemática de la helada que está afectando en los Estados Unidos, en Canadá no se está extrayendo petróleo ahorita, en Paraguay y en otros países no se está extrayendo petróleo. Entonces los países petroleros que sí extraen, está dando el aumento de este producto y la tendencia es que llegue a $100 el barril. Lo que puedo pronosticar es que en vez de que baje, con las compras que se van a hacer a partir de esta fecha para allá, que se va a comprar más caro tanto el producto refinado como el crudo, que en una porción se refina en Nicaragua, la tendencia es que sube el combustible. En el caso de Nicaragua, ¿qué ocurriría en los próximos meses? Porque a nivel internacional usted menciona que la tendencia es que aumente el precio del barril de petróleo a nivel internacional, pero acá se va a mantener la medida si en dado caso aumenta el barril del petróleo a $100 o se va a adecuar dependiendo de las variaciones que tenga el mercado internacional. Eso está en manos prácticamente de las petroleras, que son las que imponen los precios del litro, del galón de gasolina, diésel o cualquier tipo de producto. Vemos que con la medida de congelamiento el gobierno intervino congelando los precios. Intervino por el clamor mismo que hemos hecho nosotros y el pueblo, pero se tendría que hacer, si se quiere beneficiar en alguna medida del presupuesto nacional de la República, destinar partidas específicas para favorecer a como se favoreció, en alguna forma que nos ayude al gremio a que se mantenga abajo mientras va subiendo el crudo internacional. Con esta baja que según los amigos taxistas a quienes consultaba SAI le decían que no es tan significativa porque son centavos, ¿sería difícil que se pueda traducir en que baje el costo de las carreras? Evidentemente es muy ínfimo la baja que se está dando en este momento. Pues ustedes vieron 29 centavos, no es algo significativo, pues cuando por el otro lado el taxista, igual que vos, que yo y que todo mundo, ¿verdad?, también tiene que lidiar con los precios de los demás productos de consumo que a diario están incrementándose, la carne, los huevos, el queso, etcétera, etcétera. Pues ustedes han hecho un trabajo sobre eso y saben que efectivamente han habido incrementos muy importantes en toda la economía. Entonces, el taxista igual tiene que lidiar con eso, entonces no se puede esperar que con ese tipo de baja pueda haber una baja en la tarifa muy importante, pues. ¿Tienen un dato específico de cuánto tuvieron que asumir los cadetes de taxi en el 2021 por las variaciones de precios en la alza de los combustibles que hubieron? Mira, noviembre de 2020 a noviembre del 2021, en ese periodo de tiempo los incrementos llevaron a que para consumir la misma cantidad de combustible el taxista tenía que erogar más de 5.800 córdobas mensualmente. Era un impacto muy importante. 5.800 córdobas al mes significa que eso sí se traducía en un impacto fuerte en la estructura de costos adicionado a los demás productos que ya mencionábamos, llantas, baterías, lubricantes, repuestos, etcétera. Entonces, hasta este momento, con el congelamiento, ese era el acumulado que había, más de 5.800 córdobas. Con este descenso, pues va a ser centavo lo que va a bajar tampoco. O sea, es decir, seguimos todavía en los 5.800 de incremento con relación a noviembre de 2020. ¿Y cuál sería una medida idónea? Por ejemplo, don Reinaldo ya lo comentaba a nivel general, ¿qué se podría hacer para ayudar a que los precios del combustible pues no sean tan altos en nuestro país y que no afecte a gremios como el gremio de taxi?
ustedes dicen, pues prácticamente ganan justo lo completo y a veces hasta falta le hace, según lo que decía, por ejemplo, el primer taxista que entrevistaba a Saily decía, bueno, bajó poco, primero, dice, y segundo, el precio del queso, por ejemplo, está carísimo. Dice, entonces, ¿cómo yo voy a celebrar algo así? Lo manifestaba él textualmente, repito textualmente lo que él decía. Entonces ya vamos a entrar en la parte de qué se debe hacer, qué se puede hacer, pero antes quiero recordar a nuestra amable audiencia que puede marcarnos hoy al 2222-7808, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas en este momento para que pueda participar del segmento hoy día y también puede hacerlo a través de comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua, así estamos en esta red social para que usted haga sus comentarios y preguntas a través de esta transmisión. Si hay llamadas telefónicas, las podemos recibir en este momento, 2222-7808, y algo que mucha gente comentaba es que, por ejemplo, acá en Managua quizá puede bajar el precio del caputano, pero en los departamentos no. Y esta es otra situación que es parte del poder adquisitivo, el poder de compra de la gente y por ende también de los taxistas. Y también otro aspecto importante, Jocelyn, que hay que destacar, que también baja el precio de los combustibles acá en la capital Managua, pero en los departamentos el impacto es mucho más reducido. Entonces, y las carreras son más baratas. Incluso en el Bluefield, 5 o 10 córdobas hasta 15 córdobas se está cobrando por las carreras. Tenemos la llamada, buenos días, la escuchamos. Hola, buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su comentario o consulta para nuestro invitado? Sí, solo un pequeño comentario porque a veces los taxistas, aunque haya yo estoy claro pues que todo está caro, pero porque a veces aunque se le baje el precio del combustible, los taxistas siempre cobran el mismo costo de alguna carrera, sea cual sea, no le bajan. ¿Usted de dónde nos llama? De aquí, de Chichigalpa. De Chichigalpa. ¿Y cómo está ahí el precio? Cuéntenos, ya que nos llama desde Chichigalpa, ¿cómo está el precio del tanque de gas? ¿Bajó esta semana y cómo está el precio de los combustibles? El precio de los combustibles está algo caro, está más de 40 córdobas por litro la gasolina y lo que es el diésel. ¿Y en el caso del tanque de gas, bajó esta semana? No, el tanque de gas se mantiene igual porque usted sabe que en Managua es un precio y aquí pues en los departamentos es otro precio. Todavía que el precio se ha mantenido. Muchísimas gracias por su llamada desde Chichigalpa. Esa es la vivencia de mucha gente que no tiene la dicha en esa parte pues de vivir en Managua y no siente quizás estas bajas, mantienen el precio. Y acá viene otro tema y es la parte de la especulación, el acaparamiento. Ayer hablábamos, por ejemplo, con Juan Carlos de Defensa del Consumidor y hablaba él hasta de agiotaje, si realmente esto se da. Y es una cadena, pues, porque también los taxistas son consumidores, compran tanque de gas y todo esto. Pero, ¿qué opina de lo que el televidente desea? Es que, mira, la gente ve la reducción del precio esta semana. El problema es que esto dura una semana y a la siguiente te bajan 50 centavos o 20 centavos y a la siguiente te suben un córdoba. Entonces, al final, en una semana no podés vos tener un efecto inmediato sobre la tarifa, porque no es cierto que inmediatamente todo lo demás bajó automáticamente. Bajó hoy el precio del combustible, entonces bajó el arroz, los frijoles, el aceite. Eso no funciona así, pues, ¿verdad? Esa es parte de la realidad de la economía, cómo funciona. Entonces, ¿qué sucede? No se puede esperar esos cambios así abruptos porque eso necesita un tiempo y tendrían que ser bajas sistemáticas durante un periodo de tiempo importante, porque ya te decía la información, noviembre de 2020 a noviembre de 2021 teníamos acumulado para comprar la misma cantidad de combustible más de 5.800 córdobas. Ese era lo que estaban pagando los hermanos taxistas que andan en la calle y evidentemente que eso tiene que salir de la tarifa. Adicionalmente que tenemos problemas de ordenamiento que implican una serie de competencia desleal que quitan al sector, ¿verdad?, la posibilidad de distribuir su costo entre más pasajeros. Vos hacías la mención sobre la cuestión de las tarifas en los departamentos. Las tarifas en los departamentos, en algunos departamentos son más baratas porque las carreras son cortas. La cantidad de vehículos que se movilizan en los departamentos es mucho menor. Entonces, ¿qué sucede? Los taxistas aquí tienen 8 horas para recuperar sus costos de operación. Entonces, vos de repente te montás en un taxi del 7 Sur, por decir algo, ¿verdad?, y vas al Güembe, te vas a llevar casi una hora de traslado.
Entonces, la cantidad de pasajeros que puede mover el taxista en ese periodo de tiempo, ¿verdad? En 8 horas, necesariamente con esa cantidad de pasajeros tiene que recuperar su estructura de costo y tener un margen de rentabilidad para autosostenerse. Tenemos una llamada telefónica. Antes voy a leer 2 comentarios. Aquí en los departamentos no baja nada, nos dice Anthony Díaz Pravia. Si compras en la estación de servicio te lo dan un poco favorable, pero si llenas en algún otro lugar te lo dan súper caro. También Faraón nos dice, así aparece en el perfil, al menos el efecto inmediato es 10 córdobas de incremento por litro y baja de 1 córdoba. Nos envía este mensaje. El galón de combustible debe valer $1. Los transportistas deben... Bueno, hay más comentarios. Vamos a atender la llamada y luego continuamos leyendo algunos de los comentarios de los amigos que lo están haciendo a través de nuestra red social. Sí, buenos días. ¿Cuál es su comentario o su consulta al tema que estamos abordando el día de hoy? Le escuchamos. Sí, buenos días. Le hablamos de Clima Tagalpa. El Clima Tagalpa es una gran problemática que me estaba fijando que le bajaron al tanque de gas. Y la situación de que el kilo que le bajaron fueron 10 pesos. La valía 490 y le bajaron, pues. Y la otra situación es que en las gasolineras de Clima Tagalpa hay una gran problemática, de que uno por lo menos de 840, 140 córdobas y sale a 2.9 litros. Y entonces, ¿qué te da a entender? De que si no, la gasolina está bajando, y en la gasolinera te dan menos productos también. Y en la mayoría de Matagalpa hay esa problemática. Y la otra problemática es en el transporte de taxi. No hay un control total, porque una cuadra ya me están cobrando 25 pesos. Ya se pasan después de las 9 de la noche, me cobran 50. Ok, muchas gracias por su comentario. Hay también otro comentario, Jimmy, un poco relacionado a lo que el amigo decía, que quiero aprovechar para leerlo. Vanessa Cruz nos dice, buenos días, los taxeros se quejan, pero ellos son otros aprovechados. Tal vez no todos, pero sí lo hay. Yo vivo acá en el sector de Vía Libertad y los de taxis me llevan al Mercado Oriental en 70, pero si les digo que si voy al mercado Iván Montenegro me quieren cobrar 60, o sea, casi el mismo precio por poca distancia. Y si uno quiere venir del Mercado Oriental a Vía Libertad, me han dicho que hasta 200 córdobas cuesta, solo porque me ven con bolsa. El hecho que uno lo vean con bolsas de compra no significa que uno ande tirando el dinero. En mi caso, yo voy al Oriental por mi pequeño negocio. Tenemos esa vivencia y hay otra llamada y luego respondemos en un solo bloque a las preguntas y comentarios. Buenos días, le escuchamos. Ok, buenos días a todos ustedes, a Vidal, a Reinaldo, a los presentadores de Canal 10, buenos a días. todo el pueblo que les está viendo ahorita, ¿verdad? Soy el Mazaya y la verdad es que la tarifa del taxi se maneja bajo un arreglo convencional entre el usuario y el taxista, entonces no le veo por qué darle vuelta a la situación de la alteración del combustible. Es cierto, todo es relativo. Entonces, este caro el combustible o este barato el combustible, el arreglo es convencional, existe la oferta y la demanda dentro del servicio del taxi. Entonces, en lo que sí afecta al trabajador del taxi es en cuanto a la carestía, los insumos que nosotros utilizamos para poder preparar el servicio con las unidades, pues en otros aspectos, digamos, porque baja el combustible, pero ya se mantiene alto el precio del repuesto. Y ahorita que tenemos la crisis con el queso, imagínense ustedes que baja el combustible y sube el queso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me pueden explicar ustedes? Tengan buen día y sigan adelante, compañeros, en la lucha por el gremio. Muchas gracias por su comentario. Bueno, comentemos, unifiquemos la primera llamada, el comentario que nos hacían a través de Facebook y ahora esta llamada del amigo televidente. Y él hacía una relación en que no es solo el combustible, también es el alto costo de algunos productos que son parte de la canasta básica y de igual manera los repuestos. Mira, la economía en general es fluctuante y todos los nicaragüenses estamos sorprendidos de que no solo la canasta básica, por decir así, que ya llegó a 16.000 córdobas, ha aumentado. También los productos de construcción. Aquí usted compraba un tubo de 4 pulgadas o un tubo de media y tenía un valor hoy de 70, hoy cuesta 110 córdobas. Entonces es sorprendente
de que los materiales de construcción también elevados también, y eso obedece no a un sistema, sino quizás a la misma necesidad que tienen las personas de suplir sus problemas, pero eso considero yo tiene que ser bajo la lógica de algo que ellos también deben ponerse la mano en la conciencia, porque tienen productos que han comprado con anterioridad con un menor valor y actualmente están poniéndolos con precios demasiado altos. Entonces hay que hacer conciencia también, eso es parte del agiotaje. Cuando las personas obtienen productos y lo tienen almacenado y aprovechan en un momento determinado que esto eleven, ahí se convierten en agiotistas, y la ley también tiene algo relacionado en cuanto a sanciones, todo el que comete ese tipo de abuso. Sobre el amigo de Masaya, pues considero que es cierto, todo ha subido, la batería ha subido un 15%, la llanta ha subido un 30%, los repuestos en general, cuando son importados ya vienen más altos, más caros, y eso es prácticamente lo que elevan los precios. Aquí nosotros no lo queremos elevar, pues, sino de que de hecho son los proveedores los que nos imponen los precios. No somos un país productor y tenemos que hacerlo para seguir continuando la lucha en esta vida. Para quedar un poco claro también, ¿cuáles son los costos operativos que tiene el cadete? Porque alquilar un vehículo cuesta entre 450 y 500 córdobas, pero también ellos tienen que llevar el sustento al hogar. A veces tienen ganancias de hasta 100 córdobas, 200 córdobas, y cuando son buenos los días, hasta 300 córdobas. Sí, es variable, pues eso va a depender de las circunstancias del momento, pues, ¿verdad? Los días de pago, los fines de semana son los días que generan un poco más de rentabilidad. Sin embargo, se tiene que mantener en el servicio de la gente, aunque sea llevando 100 o 200 córdobas, porque algo necesita llevar a su casa, pues. Eso es una situación impredecible, pero básicamente el tema que tenemos también adicional es el problema de un desorden, un descontrol, ¿verdad? Principalmente con el tema de las mototaxis y los taxis ilegales. Hay que reconocer que el IRTRAMA a finales de noviembre, diciembre, hizo un esfuerzo bastante importante de ordenamiento con el tema de las mototaxis y de los taxis ilegales. Se miró un fuerte operativo de parte de los taxis, del IRTRAMA, inclusive también con las aplicaciones estas ilegales que andan ahí prestando el servicio con vehículos no autorizados, también estuvieron, o sea, el IRTRAMA estuvo bien activo durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, ahorita en enero ha habido una disminución nuevamente de la actividad. Y eso efectivamente es una necesidad que tiene el sector, porque la gente debe entender que si la actividad no genera los suficientes recursos, lo que va a suceder es que se va a disminuir la calidad de las unidades en el servicio, porque hay que darle mantenimiento a las unidades, hay que reponerlas, y los vehículos también, los precios de los carros se han incrementado. Entremos a la parte de qué se debe hacer, y eso que usted acaba de decir es muy importante, porque casualmente tuve el conocimiento durante esta semana que alguien cercano quería comprar un vehículo y realmente están súper caros los vehículos importados. Vos vas a comprar un vehículo y cuestan $1,000 o $1,500 más de lo que costaban el año pasado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo también mejorar en el tema de la calidad de los vehículos, del confort, de la seguridad? Aquí nos preguntaban a través de un comentario en nuestra red social, en Facebook, que nos dicen cuál es el rol de Fenicotaxi, cómo están ellos trabajando en pro del gremio, en pro también de la ciudadanía. ¿Qué ustedes proponen para solucionar en parte esta situación que depende de muchos agentes, es multicausal, digamos? Ok, mira, Fenicotaxi, hay que aclarar, no representamos a todo el gremio, nosotros representamos a las cooperativas que están integradas con nosotros. Nosotros tenemos 5 uniones, una central, en esas 6 organizaciones hay 52 cooperativas, y en esas 52 cooperativas hay alrededor de unos 2.200 y pico de socios, ¿verdad? En diferentes partes del país, Managua, Masaya, Granada, Riva, León, etcétera. Pues, ¿verdad? Tenemos diferentes partes del departamento, y esos 2.000 y pico de asociados operan alrededor de unas 7.000 unidades aproximadamente, pues, porque hay unos que tienen 2, 3, es variable, pues. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? El papel nuestro es tratar de identificar las dificultades que tiene el sector y articular propuestas a las autoridades. Ya vamos a hablar de la articulación de esas propuestas y cuáles serían, pero antes hay una llamada. Sí, hay una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario? ¿Lo escuchamos? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Díganos. Sí, la verdad de las cosas de que por qué estos dueños de transporte, estos dueños de taxi, en aquellos momentos, cuando subía un centavo la gasolina eran paros, ¿por qué ahora no se paran?
Todo ahora se lo cargan al pueblo. Antes ellos mismos se levantaban, hacían huelga y ahora todo el mundo calladito. Gracias, buenos días. Gracias por Muchas su gracias. opinión. ¿A qué se debe eso, Reinaldo? ¿Podría responderle al amigo televidente que nos llamaba? Bueno, eso obedece a que el pueblo ya está cansado también de andar protestando y no tener respuesta. Entonces, ¿de qué sirve? Perder el tiempo porque utilizar recursos, hacer impedimento en la sociedad para efecto de su movilización y al final no tener respuesta. Entonces lo que nosotros buscamos es la vía del diálogo. Lo que queremos es dialogar para resolver. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita tenemos algo que nos está perjudicando y son las matrículas. La ley de arbitrios que se aprobó en 1991, decreto 1091, establece el capítulo de las matrículas en el numeral 12, que toda persona natural que conforma a la persona jurídica debe de estar al día para que a la cooperativa le den su matrícula. ¿Qué es lo que sucede? Eso no se hacía antes. Se comenzó a aplicar a partir del año 2021 y hoy 2022. Vos llegás a cualquiera de las alcaldías, pagás tu medio ambiente, pagás la matrícula, pagás tu basura, sticker de rodamiento. Llegás a la ventanilla y estando ahí te dice, está correcto. Antes solo te decían, vamos a imprimir la matrícula, ahora te dicen, no, tráigame la cédula de todos los socios. Y te dan un documento que se llama actualización de datos. Tenés que reproducirlo porque las cooperativas están conformadas por cantidades de socios, 20, 30, 40 o 60. Reinaldo, y ante las quejas... Disculpame, sin embargo, para poder vos obtener tu matrícula, tiene que pagar la persona natural que es el socio. Y yo considero que eso no está en ley, pero no es correcto, porque deben de haber recaudadores de la alcaldía para que vayan y cobren a esta persona y que a la cooperativa, si está al día, le entreguen su matrícula. Eso está perjudicando. Tenés que actualizar datos en los bancos, tenés que hacer, si soy portador de vehículos, en la policía te piden la solvencia, la matrícula, y nos está atrasando prácticamente. Yo quisiera eso. preguntarle también cómo está funcionando el tema de ustedes, los del gremio de taxi, con la regulación del IRTRANMA. Por ejemplo, estoy leyendo un comentario que nos dicen acá, yo siempre trato de ajustarme a los turnos, dice reglamentario, y por ejemplo fui a renovar mi permiso de operación y cuando llegué me dijeron que tenía 4 multas y no comprendo por qué, no he violentado ninguna de las disposiciones. Traté de reclamar y me dijeron que no había derecho a reclamo y que las tenía que pagar para renovar. ¿Dice si es de cooperativa o es individual? No dice. dice. ¿Qué ocurre en esos casos? Ya me contestan después de la llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, le escuchamos. Sí, ¿Aló? buenos días. Sí, gracias por esperarnos. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Sí, No nos escuche a través del televisor, por favor, porque nos retrasamos en la comunicación. Escúchenos a través de su teléfono. sí, aquí hablo desde Ocotal, de la Segovia. Bienvenido, gracias por llamarnos. Mi pregunta es que ¿por qué el combustible de la gasolina está a 35 Córdoba en Managua y aquí está a 45? Wow, ¿y esta semana no bajó nada? Bajó centavito, nada más. Bajó Y centavito. respecto del gas, el gas lo estamos comprando 550 nosotros aquí al lado de Vipito, Nueva Segovia. ¿Y no bajó esta semana? No ha bajado todavía. Gracias por retroalimentarnos desde Ocotal. ¿Cuál es el precio real de los combustibles que están en Nicaragua? Porque él mencionaba 35 Córdoba, aún no ha bajado a ese precio. No, lo que pasa es de que el trasladar el combustible desde la refinería o de Puerto Sandino hasta Ocotal evidentemente significan casi 300 kilómetros, ¿verdad? Entonces, eso tiene un impacto en la estructura de costo de ese combustible. No sé pues si será así, 35 o 45, no tengo el dato de Ocotal, pero sí tiene un efecto dependiendo de la distancia, en cada departamento varía. Lo que estábamos pendientes de responder, lo del IRTRANMA, que nos decía el amigo televidente que según pues lo que él manifestaba, le dieron
o le impusieron 4 multas en el Instituto Regulador de Transporte de Managua y que le pusieron como condición pagarla, si no, no renovaba el permiso y tampoco tenía derecho a reclamo. Dice él, no se explica por qué lo multaron. Eso lo hemos demandado de por vida. Nosotros le llamamos a eso multa cibernética. ¿Y es legal esto? Desde todo punto de vista no es legal, porque para poder vos cobrarle a alguien una infracción tenés que haberle dado una boleta, y simplemente lo que hace el Tranma, o a veces el criterio que anda el inspector en ese momento en la calle, o el estado emocional, o el estado emocional que tiene, si lo mira que dobló por aquí y él está aquí, ando huyendo, dice, solo se fija en la placa y la nota. Pero están a la indefensión ustedes, ¿no se puede reclamar? Se puede reclamar, pero voy a ser claro y voy a decir las palabras que me dijo a mí el licenciado Maru Ramírez cuando le dije que no podía hacer eso porque era violentar la ley, porque en la ley no establece multa, o como que la policía al pasar un vehículo diga, ya va, la placa tal, lo voy a multar, pero te tiene que dar una boleta. Podemos hablar de todo menos de eso. ¿Qué quiere decir? Que esa es una forma de recaudar que tiene la institución. O sea, si voy a renovar mi permiso de operación, me dice, aquí te aparecen 2 fugas, le llaman ellos, son 250 córdobas, y si te la das por 2 veces, te la duplican. Entonces, ese es un problema serio que está ahí en la institución, y eso lo hemos demandado. Y nosotros, a veces nos dicen los asociados, ¿qué hacen? Hacemos, pero no somos la autoridad. Si nosotros fuéramos la autoridad, inmediatamente decimos, no es legal. Si vos no me presentás una boleta donde yo te estoy citando para que te presentes a la oficina y me pagué, entonces sí es legal. Pero ¿cómo? Por eso le llamamos cibernética, porque en el aire te la agarran, te la anotan y después todo te la aplican en el sistema, y cuando vos llegás a sacar tu permiso de operación, usted debe tanto. Entonces sí o sí la tiene que pagar el taxista. Sí, se acordó en una reunión precisamente producto de los planteamientos que había habido de parte del sector, ¿verdad? Y yo recuerdo que Reinaldo ha sido muy enfático en las pocas veces que hemos tenido la oportunidad de estar con el director de Iltrama, porque son pocas las veces que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, creo que a veces una vez al año o 2 veces al año, cuando mucho, hemos tenido la oportunidad de tener la oportunidad de estar con él, que además de eso es viceministro de Transporte y el director de Iltrama, pues, y además el delegado de parte del gobierno para atender las situaciones del sector. Entonces, se acordó con él de que en el caso de las cooperativas, los socios que están en las cooperativas, el Iltrama, cuando hicieran ese tipo de anotaciones, ¿verdad?, de que supuestamente se dio la fuga o hacen ese tipo de multa, al menos deberían de notificar a la cooperativa para que la cooperativa le avise al socio y él tenga la oportunidad de irse a defender y no esperar hasta final del año, cuando ya vas a renovar tu permiso de operación, que te sale la lista de cosas. Porque hay situaciones que se han dado... Pero una cosa es que se haya acordado y otra cosa es que en la práctica escuchen. Se han dado, sí, ha habido casos a las cooperativas que la han notificado y otros tantos no. Entonces ese es el problema, como que no hay sistematicidad en lo que se acuerda. Pero al final, si reclamás, puede que te perdonen esa, por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Se perdonen esa multa. No hemos conocido muchos casos que se hayan dado. Pues han habido muy pocos casos, porque sí, pues de repente ha habido algunos que dicen, pues fíjate que sí, no sé, tuvo que haber demostrado muy bien, a lo mejor que no estaba, que andaba afuera. O sea, ¿cómo me vas a multar a mí, verdad? Si ese día yo estaba, por decir algo, en una vela, pues, o andaba en el entierro de un familiar fuera de Managua. Bárbaro, ¿cómo va a ser posible? Entonces, pero son muy pocos los casos que se han dado. Mira, tenemos la última llamada y ya luego, para concluir, me gustaría las recomendaciones de ambos en la articulación de propuestas, que en eso nos quedamos pendientes. Buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta, su comentario? Sí, buen día. Quiero hacer un comentario para todos. Escúchenme, yo no sé por qué nos enredamos todos echándole la culpa al taxista, echándole la culpa al productor por los precios altos. Ya sabemos quién es que manipula todo eso. El señor de Fénico Taxi se escuda no queriendo decir quién es el culpable directamente. Esa cuestión de cuando va a hacer los trámites a la alcaldía y no le entregan directamente el permiso, allí ellos están poniendo trabas y es el mismo gobierno el que está haciendo todo eso. Es el que manipula los precios del combustible. Entonces no hay que buscar más culpables. Ya sabemos quién es.
Excelente día tengan todos. Gracias muchas por su gracias por opinión. su comentario. No, yo creo que Reinaldo lo dijo claramente. Ahorita hace poquito dijo, nosotros articulamos propuestas, nosotros no tenemos la solución porque evidentemente son las autoridades las que tienen la capacidad de hacer los cambios, ¿verdad? Que puedan generar una transformación en la mejoría del servicio, porque creo que es una responsabilidad compartida. Pues esto no es solo de los taxistas, también el IRTRAMA, la policía, el MESCA, es decir, aquí tenemos una responsabilidad de mejorar el servicio. Es interinstitucional donde todos tenemos que articular diferentes propuestas. Nosotros hemos presentado muchas alternativas, muchas de ellas se han quedado ahí, algunas pocas se han fluido, muy pocas han fluido, ¿verdad? Pero la verdad es de que, como decía Reinaldo, nosotros no tenemos la solución, pero sí el papel de la federación es que recogemos estas situaciones, las planteamos a la autoridad, presentamos propuestas, por otro lado trabajamos con la parte nuestra que está integrada, pues nosotros no podemos obligar a las otras cooperativas ni a los individuales, y nosotros, inclusive aquí Jimmy ha sido testigo que nosotros hacemos capacitaciones constantes a los conductores, a los socios, etcétera. Ha tenido la oportunidad, le hemos invitado algunas veces y le hemos dicho, Jimmy, mira, pues que estamos trabajando en esto, pero lo hacemos con la gente nuestra, eso en el afán de mejorar el servicio. Hemos trabajado el tema del precio de los combustibles, nosotros en la gasolinera más bajo, los repuestos, esto para los socios, hemos trabajado en función de tratar de disminuir los costos. Pero esto no se puede, digamos, visibilizar fuertemente si no hay un trabajo conjunto con las autoridades. Y lo que decía el que acaba de llamar ahorita, el televidente, es efectivo. Esto necesita de la articulación de la autoridad para que podamos trabajar en mejorar esto. Para finalizar, ¿qué más ustedes proponen? ¿Qué se debe hacer? Mira, a nosotros nos toca, como dice popularmente el dicho, bailar con la fea, y sin ofender, pues, ¿verdad? Pero si esto que estamos hablando se molestan las entidades de gobierno, porque estamos diciendo verdad al finalizar esta reunión, pues sabemos que estamos diciendo verdad. Los asociados se incomodan porque dicen que estamos haciendo nosotros, pero nosotros somos intermediarios entre las partes, no somos las autoridades. Que sí sería importante que se retomen las reuniones con la dirigencia de parte de las autoridades como lo hacíamos antes, tanto la policía y IRTRAMA, para que de esta manera resolvamos los problemas y mitiguemos la problemática, y desde este punto de vista nosotros tengamos respuesta, porque la sociedad, el pueblo necesita respuesta de las instituciones, porque se paga de los impuestos, se les paga a los servidores públicos, y su deber es atender y darle respuesta a los problemas. Y no estamos hablando de culpabilidad, estamos hablando de responsabilidad. La institución tiene responsabilidad, no hemos dicho que es culpable de esto, sí. Los problemas ahí están, o sea, y hay que tratar de solucionarlos todos juntos. Hay responsabilidades compartidas. Así es, claro que sí. Gracias a los dos por habernos acompañado y responder también a la opinión pública. Quiero agradecer particularmente a toda esa gente que nos llamó desde Ocotal, Matagalpa, desde León. Muchísimas gracias por esa retroalimentación. Este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes y esperamos siempre que los temas generen ese interés en ustedes, nuestra población, que son para nosotros lo más importante.